Gusto verles, gloria a Dios. Vamos a ver un hermoso tema que se llama Los gemidos y la gloria de Dios. Qué hermoso cuadro para este tema, amén. Si alguien gimió, fue Jesús. Y fue ahí en el huerto Getsemaní. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a ver el libro de Romanos. Vamos a ver algunos gemidos. Podríamos haber puesto 3 gemidos y la gloria de Dios, o una gloria. Pero vamos a darle lectura ahí. Alabado Dios, voy a usar mi escritura en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los salvos. Amén. Quiere decir que hay gente no salva y gente salva. Padre, te damos gracias, Dios mío, por esta hora, este día que tú nos concedes, por la vida que tú nos prestas todavía. Hasta aquí, oh Dios, nos has tú guardado. Señor, pedimos tu bendición sobre tu palabra, sobre las vidas, las almas, personas, Dios mío, hermosas, esas almas que escuchen tu palabra de Dios, hombres, mujeres, jóvenes, niños. Señor, obra, Señor, en nuestras vidas. Señor, gracias por todo en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. La gloria, los gemidos, primero, y la gloria de Dios. Vamos a hablar de gemidos y de gloria. Hay varios gemidos que leímos en la Escritura. He encontrado yo algunos 3. Y usted se va a sorprender cómo la Biblia habla de este tema, de los gemidos. Amén. Vamos a hablar entonces también de la gloria de Dios, que enfatiza mucho, especialmente el libro de Romanos, y cómo la gloria de Dios encaja, hermanos, en todos nosotros y en los gemidos que vamos a señalar. Y hay una clase de gemidos internos que afecta a toda la creación, y Pablo nos habla primeramente del gemido precisamente de la creación en el verso 19. Y aquí en este verso no está hablando, hermanos, fíjense bien, no está hablando de los ángeles, porque sabemos que los ángeles, ellos fueron creados perfectos y no están sujetos a corrupción. Tampoco está hablando el verso 19 de Satanás y sus ángeles, es decir, los demonios, porque ellos, hermanos, han sido asignados al tormento eterno. Fíjese qué terrible, ¿no? Y no pueden ellos mejorar en nada, ya que ellos son malos, por naturaleza malos. Están destinados para el infierno y el lago de fuego. Tampoco está hablando aquí de los creyentes. Mire el verso 19. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Entonces el primer gemido
está hablando de la creación. Amén. Porque de los creyentes no está hablando, porque dedica otro versículo que vamos a ver más adelante, a ver de los creyentes, pero vamos a enfatizar ahorita en la creación. Y cuando hablamos de la creación, es decir, no ángeles, no demonios, no creyentes, entonces vamos a contar a los animales, la creación animal y la creación también inanimada, es decir, los árboles, decir las montañas, los ríos, las llanuras y los cuerpos del espacio, todo lo que se ve usted y lo que no se alcanza a ver. Esto es bien difícil de entender, yo sé, para algunos, amén, pero vamos a entrar. Pablo nos pinta aquí una creación como si fuera de personas, y está hablando de la creación, la primera creación que gime, el primer gemido, y dice que esta creación espera con anhelo a que los hijos de Dios, es decir, nosotros, lleguemos a ser redimidos, a la redención, de manera que ella misma, la creación misma, espera entonces ser redimida y recibir así su verdadera gloria. Qué cosas, ¿no? El anhelo ardiente de la creación es que nosotros seamos redimidos para que ella sea redimida. ¿Sabe de qué le estamos hablando? Las personas que dicen que la madre naturaleza y que tembló aquí, que el sismo allá y que el huracán y que el tsunami y que los cuerpos celestes, ¿sabe por qué pasa eso? Alabado Dios, porque la creación misma está gimiendo. Alabado Dios, como por dolores, con dolores de parto, dice la Escritura. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y esta palabra en griego, hermano, significa como pararse de puntitas para alcanzar a ver más allá de lo que no se ve, para poder ver. Vemos que el mundo en que vivimos gime por un tiempo que es mejor para él y que ahora conocemos nosotros en este mundo, pero que fue creado perfecto, pero fue dañado, y tenemos que volver a ver Génesis, la cita de Génesis 3:17. Siempre tenemos que ir a los fundamentos, al principio, para poder explicar esto. Y vemos ahí al hombre. Dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comieras de él, maldita será la tierra, y tiene la creación, por amor de ti. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El verso siguiente: espinos y cardos te producirá y comerás hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada. Pues polvo eres y al polvo serás tornada. Ahí vemos la creación que la llevó, maldita fue. Entonces, cuando Adán pecó ahí, entonces la creación entera sufrió. La integridad primitiva, hermanos, entre los mismos animales aquí se perdió. Fue una decadencia, llegó a ser parte de todo el universo, de toda la creación. Miren las consecuencias del pecado, aquel paraíso, mundo perfecto. Y la creación está gimiendo con dolores de parto, esperando el día en que ella también será liberada de la esclavitud de la corrupción. Es increíble. Hasta el día de ayer antier, escuché que Perú, el Perú que es el epicentro de los temblores ahí de la tierra, donde más se tiembla en el mundo, tembló 5 puntos y fracción ahí, pero está continuamente la tierra gimiendo y se esperan cosas más grandes por la palabra, porque se espera un gran terremoto, el grande, que va a sembrar los cimientos de la tierra. Ve por todo eso las consecuencias del pecado. La tierra gime, y de alguna manera u otra el pecado del hombre entonces, hermanos, ha afectado todos los órdenes inferiores de la creación. Cuando oímos las noticias nosotros vemos que este mundo que Dios nos ha dado a nosotros está totalmente fuera de sintonía, y sobre la cual nosotros no tenemos control, y está sobre nosotros como una amenaza. Claro que sí. No sabemos, de repente un temblor en la noche, no sabemos, alabado Dios, un cuerpo celeste, un tsunami, no sabemos. Y cada vez que la tierra tiembla, por ejemplo, vemos eso, que la tierra está gimiendo. Sin embargo, en el corazón de nosotros como creyentes siempre ha habido una esperanza, hermanos, de que algún día será diferente las cosas. Eso esperamos. Isaías 35:1 dice que entonces, cuando eso suceda, se van a alegrar en el desierto y la soledad,
El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Dios va a hacer florecer los desiertos. Ese desierto de Sonora, del Sahara, el grande desierto de Egipto, lo va a hacer florecer como la rosa. Y luego dice Isaías 55:12, dice que por la alegría, 55 Isaías, que con alegría, 55:12, alabado Dios, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. ¿Ha visto usted el viento cuando mueve los árboles? ¿Cómo hacen los árboles? Esa es la creación, alabado Dios, que está alabando a Dios. Y todo lo que respire, alabe el nombre del Señor. Vemos aquí entonces cómo van a ser vueltos los montes y los collados. Le van a levantar canción delante de Dios que hizo los cielos y la tierra. Isaías 65:17 dice: he aquí, porque he aquí que yo creo nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Dios hace nuevas todas las cosas. Y ahorita que hable del creyente, que hablemos, va a haber para que se goce, alabado Dios, aún más. Esto es solamente el gemido de la creación. Cielos nuevos y tierra nueva. Y vemos primero que no habrá memoria, es decir, ni vendrá al pensamiento. Isaías nos está diciendo que veremos en el mundo, no veremos más los gemidos, porque el mundo va a ser redimido cuando nosotros seamos redimidos. Y Pablo está diciendo aquí que el mundo mismo está esperando ese futuro, o sea, toda la creación. Entonces sabemos al estudiar el Nuevo Testamento y vemos que el Nuevo Testamento también nos habla lo que dice Isaías de cielos nuevos y tierra nueva. Segunda de Pedro 3:10 hasta el 13. Aquí más nos habla el Nuevo Testamento: mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Mire, ahí viene: pues como todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué tal les conviene que vosotros seáis o viváis en santa y pía, es decir, piadosamente manera de vivir, esperando y apresurados para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos y los elementos siendo abrasados se fundirán? Bien que esperamos que cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales que more la justicia. Eso es lo que Dios tiene para el pueblo de Dios, para nosotros. Cuando el Señor venga, en otras palabras, va a haber algo mejor que lo que ahora tenemos, y los gemidos van a desaparecer, dando comienzo a ese nuevo niño. ¿A cuál niño? Es decir, al nuevo cielo y a la nueva tierra que leemos aquí en la palabra de Dios en segunda de Pedro, el capítulo 3. Y vemos entonces que hay veces, por ejemplo, yo en casa posiblemente sí tenga fotografías de mi esposita cuando ella dio a luz a esos dos niños, niño y niña. Y cuando las conservamos, cuando ahí radiante nació el niño, la niña, y a un lado con ellas ahí retratamos y nos gozamos de que los gemidos pasaron, el dolor como de parto pasó. Yo no creo que alguien tenga a su esposita en medio dando a luz, en el medio del parto, con esos gemidos y dolores. No nos gustaría eso, amén, ¿verdad que no? Entonces no es muy encantador esa agonía. Por eso la creación un día va a ser liberada, y la diferencia entre entonces y ahora es la diferencia entre la agonía y el éxtasis. Ahorita estamos en ese tiempo, ve cómo está sucediendo tanta cosa y más que vienen. Por eso hay un sentido de que algo falta. Por eso vemos, hermanos, lo que está pasando en el mundo. Hay algo de sincronía, algo que no encaja. Dice usted: pero ¿por qué ese aire tan fuerte? ¿Y por qué ese granizo congelante? Y estamos ya en primavera casi. Y esas corrientes de aire allá por el sur, por la Patagonia también. Aire frío allá, cuando debe haber aire caliente. ¿Y por qué se encuentran esas corrientes de aire con ese frío? ¿Por qué las cataratas
casi se congelan o se congelaron un tiempo atrás. ¿Y por qué en el Ártico ha desaparecido ya el hielo? Como 23 años no había desaparecido eso. Entonces, ¿por qué vemos aquí esto? Vemos que necesita ser enderezado. ¿Y quién lo va a hacer? Los gobiernos no, la política no, las instituciones no. El mundo gime porque eso suceda, la creación gime. Entonces, vemos aquí en el verso 23 el segundo gemido, hermano. Vamos a dejar la creación para avanzar y vamos a ver verso 23 de Romanos 8 y vemos, alabado Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto. Y el 23, y no solo ella, sino que también ¿quién? Nosotros gemimos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Segundo gemido, hermanos, los creyentes. ¿Cuántos dicen? Yo no gimo. Al igual que la tierra, nosotros también gemimos, hermanos. Algún día, pero si los creyentes no somos redimidos, entonces será dolor siempre. Pero mire, vemos que como creyentes no deberíamos estar gimiendo nosotros. Pero ¿sabe qué? No es que tengamos nosotros que gemir o que temer, es que sabemos que vamos a tener redención, vamos a salir de esta y todavía no la tenemos. La Biblia dice que entonces, cuando sea nuestra redención, dejaremos de gemir. Y vemos entonces que se nos ha dado la seguridad de las cosas que vendrán, que tenemos nosotros, pero que todavía no las tenemos y por eso gemimos. Y por ejemplo, tenemos la certeza de que vamos a ser nosotros liberados cuando pasemos a la eternidad, cuando el Señor venga y va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Pero eso todavía no se ha realizado para nosotros. Así que todavía tenemos esos defectos, esas imperfecciones con las que tenemos que lidiar, incluso en nuestro yo redimido. Es decir, somos salvos ya, Cristo nos ha salvado, nos ha redimido ya, estamos en este cuerpo, todavía no estamos en la gloria, pero nosotros tenemos todavía que gemir, nuestros cuerpos todavía no han sido redimidos, no se han cambiado todavía la nueva vestidura, todavía no es el hombre glorificado. Libramos esta batalla diariamente y como Pablo dice aquí, decimos en Romanos 7, un capítulo atrás, verso 15, las cosas que yo quiero hacer no las hago y lo que no quiero hacer, eso es lo que acabo haciendo. No entiendo ni lo que quiero, hago antes lo que aborrezco, aquello hago. Y luego el verso 19 nos dice más, porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, esto hago. ¿Cierto? Eso es para justos y pecadores. Queremos hacer algo para Dios y no lo hacemos. Queremos asistir a una iglesia, hombre, congregarnos y no lo hacemos, desistimos. ¿Por qué? Porque mire, porque queremos hacer el bien, pero no está en nosotros hacerlo. ¿Por qué? Por eso gemimos nosotros, en eso consisten los gemidos. Y hay varias razones para explicar eso. Por ejemplo, el apóstol Pablo mismo en 2 de Corintios 5, 1 y 2 dice, porque sabemos que si la casa terrestre, la nuestra habitación se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y dice, y por eso también gemimos. Ahí puede escuchar ver otra escritura usted diferente. Gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Hay una nueva casa, no esta me refiero, aún el cuerpo. Y si usted está pasando dificultades con su cuerpo, el cuerpo se deteriora, tiene enfermedades, cosas, se envejece, el pelo se cae, se vuelve blanquito, alabado Dios, no se preocupen, aquí hay esperanza, alabado Dios. Nos van a dar un cuerpo nuevo, nos vamos a deshacer de pero todavía no, allá en la glorificación. Pero mire, vemos aquí entonces, Pablo dice que gemimos igualmente por conseguir nuestros cuerpos nuevos. Piensen en esto, que es una de las razones, hermanos, por las que
llegue a ser más precioso para nosotros servirle a Dios y gastarnos en la obra de Dios. ¿Por qué? Para nosotros, mire, conforme envejecemos nosotros, porque nuestros cuerpos presentes no hacen todo lo que se supone debieran hacer. El cuerpo se gasta, como dije, se deteriora y empezamos a darnos cuenta de lo desesperado que necesitamos ser revestidos de un nuevo cuerpo. Cuánta cirugía plástica, cuánto puesta de cabello, cuánto manicure, pedicure, bueno, ese no está en la piel. Luchamos por no envejecer y sin embargo los años avanzan y queremos detenerlos y no podemos. Pero hay esperanza, especialmente para el creyente. Mire, hay varias razones por las que gemimos y pueden ser consideradas algunas razones negativas. Por ejemplo, primero, gemimos por el pecado en el mundo. Dijimos lo que está sucediendo en el mundo, no solo la creación, pero el pecado que es tan real en el mundo. Como creyentes vivimos en este mundo y estamos viendo el pecado en todas partes. Y como creyentes nos duele y gemimos por los abortos, por ejemplo, por las insinuaciones sexuales que son parte de casi todos los programas de televisión y todo lo que sale de internet, todo, por la porquería que tenemos que ver y lidiar con ella todos los días, simplemente para hacer la voluntad de Dios. Gemimos. Y si usted no gime, o si usted no siente que el Espíritu Santo le redarguye, es porque quizá no lo tenga. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ve ahí mismo en Romanos, no es de Él, dice, alabado Dios. El Espíritu de nosotros tiene que clamar, Abba, Padre, verso 16. Y así que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que si alguien no está gimiendo por el pecado, por las cosas, tenga cuidado, a lo mejor no ha sido salvo o salva. Amén. Así que vemos entonces que hay mucho pecado en el mundo. Nuestras vidas están siempre, hermanos, constituidas de gemidos. Va a ser eso hasta que Cristo venga o hasta que nos muéramos. Y gemimos hasta por ver personas tan jóvenes, tan talentosas, malgastando sus vidas con esos vicios de la marihuana, con esos vicios de pornografía. Unos guiñapos humanos por ahí, gente con tanto talento, da uno lástima. Uno dice, yo quisiera tener los talentos que tiene aquel, la plata que tiene aquel y todo aquel, pero bueno, mire lo que Dios nos ha dado a nosotros, el conocerle. Gemimos en nuestros espíritus por la desilusión, por la aflicción. Un salmo, no lo di, pero si quiere no lo ponga, pero el Salmo 6:6 dice, me he consumido en fuerza de gemir en mi lecho siempre. Pero gemimos físicamente en nuestro dolor y en nuestras limitaciones. Nuestra vida, mire, consiste en gran manera en gemidos. Y estamos hablando del gemido del creyente. Incluso como creyentes, el creyente más santo, que más busque a Dios, más puro, en su espíritu tiene que gemir porque vivimos en un mundo que está totalmente inundado por el pecado. A nuestro alrededor, también como creyentes gemimos por el poder del pecado. El pecado tiene poder, hermanos. Claro que lo alejamos temporalmente, momentáneamente lo echamos y viene otra vez. Pero el pecado está asediándonos sobre nuestros cuerpos, no solo debido a la presencia del pecado en el mundo. Es decir, el pecado no está solamente en la televisión, en internet, en lo sucio, me refiero yo, o fuera de la puerta, por allá. Pero está sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra carne, sino porque aunque tenemos nosotros la victoria en Cristo Jesús, todavía no tendremos, y aunque no estemos bajo la esclavitud del pecado, tenemos que lidiar constantemente, tenemos que hacer morir el pecado en nosotros, en nuestra carne. ¿Verdad que eso es cierto o no? Yo no sé cuántos tienen lucha con su carne todavía, hasta por venir a la iglesia, especialmente cuando hace frío, por orar más, por consagrarse más a Dios, por leer la Biblia. ¿O usted no luchó con su carne este fin de semana? Yo sí. Un predicador dijo, yo me encuentro con el diablo todos los días en la mañana, ahí está. Y cuando no me encuentro con él, me preocupa porque a lo mejor vamos caminando juntos. Y yo soñaba muchos animalitos y ataques de fieras salvajes y digo yo, wow, esto es tan real. Ahí luego le
platico, pero ¿sabe qué? Con la carne luchamos cada paso al camino y todavía estamos luchando con el pecado día a día. Y esa es una de las razones por las que gemimos. ¿A cuántos no les gustaría, hermanos, ya librarse de eso? No solamente no tener que gemir, sino librarse ya para siempre del poder, del pecado, de librar una guerra todos los días. Si usted no lo entiende eso, que está en una guerra, la guerra de Dios, ejército de Dios, entonces es presa fácil. No está luchando, alabado Dios. ¿No quisiera usted, por ejemplo, yo pregunto, decir, bueno, ¿por qué yo no leo la Biblia más? No oro más. ¿Qué me falta si me prometí este año y ya se me perdió la lista, la página? Necesitamos, hermanos, orar más. Luego gemimos nosotros por la práctica del pecado a nuestro alrededor. Todos los días vemos evidencias de esto. Entonces, hermanos, hay razones positivas. Vamos a dejar las negativas para gemir. ¿Por qué? Si es que vemos evidencia en esto, entonces es posible decir algo positivo de un gemido. Vamos a decir, aquí hay algo que se dice que, y el Espíritu Santo nos da garantía a nosotros para ver versos 23, que lo vimos. Dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias, aquí vamos a empezar a meternos a lo bueno, del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Aquí vemos la intervención del Espíritu. Así que alguien me dirá, pero hermano, yo pensaba que ya habíamos sido nosotros adoptados como hijos y que ya estábamos libres de todo. Sí, hemos sido comprados, adoptados en la familia de Dios, pero eso todavía no está finalizado. Estamos, hermanos, en la familia, pero ¿sabe qué? Los papeles de la adopción todavía tienen que ser completamente firmados y notariados. Amén. Todavía ya fuimos comprados nosotros, pero falta que se cierre el trato. Recuerde que el que perseverare hasta el último, ese va a ser salvo. Aquí Pablo nos dice que todo esto va a suceder en el futuro, es decir, no ahora. Es por eso que mucha gente se dice, ay, desde que Cristo viene, que se iba a acabar el mundo, y yo mientras me la pachangueo, y que después me afirmo, ya cuando Cristo venga. O cuando esté enfermo, que esté viejito. Ay, qué peligroso pensar así. Mire, Pablo está diciendo que nosotros gemimos porque eso suceda, es algo positivo. Y luego vemos que esperamos la redención del cuerpo, que estoy en el gemido de los creyentes. Y aquí vemos de nuevo cuando lleguemos al cielo, entonces la redención quedará absoluta y finalmente completa. Es decir, se firmó, se cerró el trato. Entra a mi casa. Bienvenido, siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Pero eso todavía no se lleva. Ahorita estamos en una lucha con la carne. Gemimos como creyente. ¿Sabe usted que hay 3 tiempos aquí en la salvación? Y hemos sido salvados primeramente nosotros allá en la cruz. Hace 2000 años más, Jesús nos salvó en la cruz y clavó el acta de los decretos y nos salvó. Eso fue en el pasado. Actualmente, cada quien que aceptamos a Cristo Jesús, somos salvos por lo que Cristo hizo. Y en el día presente de hoy nosotros, siendo salvados, andamos diariamente guardando nuestra salvación con temor y temblor. Esto es el pasado, primero en la cruz. Segundo, caminando diariamente, estamos siendo salvados por el Señor. Alabado Dios, porque estamos en un proceso de santificación. Luego seremos salvados allá en la gloria algún día por completo, y a eso se le llama glorificación. Vamos a cerrarlo y explicarlo esto bien. Primero, vemos la justificación cuando fuimos salvados en la cruz. Amén. 3 pasos de la salvación. Segundo, la santificación, es decir, ahorita estamos siendo salvados, estamos viniendo a la iglesia, sirviendo al Señor todos los días con temor y reverencia, no pecando por allá, nada de que me descarrí, me fui a tomar y me fui al baile y otra vez estoy en la iglesia, otra vez vine y me arrepentí y tropecé de mí mismo con la misma piedra. Déjese de cosas, alabado Dios, déjese de juegos. Y tercero, la glorificación. ¿Cuándo? Todavía no. Será salvado cuando lleguemos allá en el cielo.
Cuando el rapto, cuando nos muéramos salvos o cuando se acabe el mundo. Entonces, todo lo que es verdad en cuanto a mí, en cuanto a mi alma y a mi espíritu, hermano, escuche bien, esto está muy interesante. El espíritu es redimido y el espíritu quiere buscar de Dios. La carne no quiere. Pero Dios ha redimido mi alma y mi espíritu. ¿Qué falta? El cuerpo. Y en el cuerpo yo gimo. Entonces también ha de ser cierto en cuanto a mi cuerpo. Seré totalmente redimido y tendré un cuerpo redimido nuevo. Yo digo, Señor, yo estoy anhelando eso. Ya me estoy cansando de este cuerpecito. Ya me canso de subir las montañas. Alabado Dios. Y los achaques por allá y por acá y todo. Mayormente el que está enfermito, enfermita, agárrese de esto y conságrese a Cristo Jesús. Señor, me vas a dar un cuerpo nuevo, me vas a hacer bello, bella, dígale. Alabado Dios. ¿Cómo iría a ser mi nuevo cuerpo? Hasta nuevo nombre, dice la Biblia. Alabado Dios. Y sírvele, gástese en la obra de Dios, conságrese. Alabado Dios. Así que ya no habrá más lucha en la carne allá. Y una vez que eso suceda, mientras más sabemos en cuanto a eso y mientras más nosotros lo entendamos, más gemimos dentro de nosotros. Mire, el apóstol Pablo estaba loco por morirse. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y lo que yo guardaba antes lo tengo por basura para agradar a Cristo, aquel que me llamó. Y a su luz admirable decía. Así que gemimos dentro de nosotros porque eso suceda. Y así que andamos y así hablamos unos con otros y nos quejamos y decimos hay veces, no, pues yo no sabía eso. Algunos se meten en problemas, en aprietos y gimen por donde se metieron, la drogota, la casa, el business, y gimen bajo esa carga. Bueno, ellos se la trajeron. Pero aquí, porque no tienen control, nosotros tenemos control de la naturaleza. Tampoco de los achaques del cuerpo de nosotros, pero tenemos control por el poder del Espíritu Santo. Amén. Y hay otro gemido interesante en el verso 26 y 27. Ni se imagina cuál es. Si hablamos del gemido de la creación, hablamos del gemido del creyente. Dijimos que el primero no es de los ángeles, no es del creyente el primero. No es de los demonios, no es nada de eso. Entonces, ¿cuál gemido es este? Vea el verso 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Agárrele el hilo aquí, verso 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por sus santos. ¿De quién es el otro gemido? Del Consolador, del Espíritu Santo. ¡Ay, Señor! ¿Se imagina que el Espíritu Santo esté gimiendo conmigo, en mí y para mí? ¡Oh, wow! Ay, 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 Padre. Esto, hermano, está buenísimo. El gemido del Espíritu Santo, de igual manera el Espíritu nos ayuda. Así que, si usted marca su Biblia, hermano, marque esto. Este pasaje es de lo más interesante en la Biblia. Porque mire, básicamente dice que hay veces mientras estamos en la tierra, no podemos orar como creyentes, como nosotros quisiéramos. Y cuando nosotros a veces estamos bajo una presión, bajo dolor o atravesando un sufrimiento intenso, no podemos orar. Y Pablo dice aquí que cuando llegamos a esos momentos, el Espíritu mismo intercede con nosotros con gemidos indecibles que las palabras no pueden expresar. ¿Cuántos saben que no sabemos orar como conviene? No, yo no sé orar como conviene. Hay veces digo, bueno, no me meto a la oración. Y hay veces Dios no le da a uno cosas porque no sabe orar correctamente. Pero ¿quién cree que sí sabe orar correctamente? El Espíritu Santo, porque Él todo lo escudriña. Él es la mente de Dios. Él es igual que Dios. Y mire, deje de decirle antes de seguir lo que no es gemir. Y luego le voy a decir lo que sí es gemir. Por ejemplo, este pasaje no está hablando aquí de hablar en lenguas, hermanos, ni en otros idiomas nacionales, mundiales, ni angelicales. No estamos hablando de eso. Alabado Dios. ¿Sabe por qué?
Primero, porque gemir no es hablar con palabras. Amén. No palabras, sino son gemidos que no se pueden expresar en palabras. Segundo, no son lenguas. ¿Por qué? Porque no son los hombres los que están hablando. La Biblia dice que es ¿quién? El Espíritu Santo que está gimiendo. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir? Mire, entre todos los beneficios que tenemos nosotros como creyentes, que nos han sido dados a nosotros, es primero que hemos sido adoptados. Recuerden que fuimos rescatados. Pecamos y nos compraron. Jesús nos compró. Así que estamos bajo el cuidado ¿de quién? De Dios, y se nos asignó el Espíritu Santo, otro igual a Dios. Nada de San Pedro, San Pablo, nada, alabado Dios. El Espíritu Santo, alabado Dios. Y el Espíritu Santo está presente. Fíjese bien, si esto no le llena, no le convence, no la va a convencer. Está presente en usted, o sea, está presente con usted y vive en usted, y está ahí para ayudarle en momentos difíciles, en problemotas, debilidades físicas, morales, emocionales, espirituales, enfermedades. Yo esto se lo tengo que decir a los enfermitos, a los agonizantes, hermanos. Vamos y oramos por ellos y todo, pero mire, ¿quién es el que realmente les va a ayudar? Puede haber una dificultad tan insuperable en las vidas de las personas que ni siquiera puedan ellos acercarse en oración a Dios. Y entonces, debido a eso, no es que él no pueda, hay veces por su enfermedad, tal vez si se acerque no sepa orar correctamente, como yo no sé muchas veces orar correctamente. Y acudo a Dios, y a veces no digo palabras, solamente estoy ahí. Y el Espíritu Santo que vive en mi corazón se comunica con Dios y dice: lo que este Juan te quiere decir es esto, hombre. Dáselo. Alabado Dios. Gloria al Señor para siempre. Así que oramos así, sentimos que no sabemos, que no podemos más ahí, y entonces simplemente decimos: ay, Señor, y gemimos como unas palomitas o como un animalito así herido, lastimosamente. Me recuerda a Ana, capítulo 1 de 1 de Samuel, verso 10 en adelante. No lo pongan, pero cuando Ana pedía un hijo que le dieron a Samuel, gemía y lloraba, y de su corazón hablaba, y hasta el sacerdote la tuvo por borracha, por ebria. La juzgó muy mal y ella gemía. Me recuerda eso, lo que significa gemir. Y nosotros le decimos: Señor, y después ya no sabemos nada más que decir, y Dios lo sabe. Y la Biblia entonces dice que el Espíritu Santo ya sabe y le dice a Dios, 1 Corintios 2:11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Yo no sé quién es usted, lo que piensa usted. Usted mismo sí sabe quién es usted, porque usted tiene su propio espíritu. Hay un espíritu de Dios y un espíritu de hombre. El Espíritu de Dios está en nosotros, hablando a nuestro espíritu de hombre. Así que ¿no se alegra usted, hermano, de conocer que las cosas de Dios, todas las cosas, que lo que está en nosotros, las cosas de Dios, el Espíritu Santo las sabe, luego nos las trae a nosotros, se las lleva a papá, y luego cuando no sabemos qué decir, Él sí sabe qué decir? ¿Cuántos se han hallado en una situación así cuando dicen: yo ya no puedo, y yo ya no sé qué decir, y ya no, solamente calla y habla como su corazón? El Espíritu Santo que vive en el corazón habla, y usted nada más hace: Dios, Señor, ayúdame, y se calla y le derrama su corazón a Dios, y después siente una paz y llegan las respuestas. Eso es orar con gemidos a través del Espíritu Santo que vive en nosotros. Hay muchos testimonios, si yo pasara a algunos de ustedes, diferentes tiempos, personas, pero no lo vamos a hacer ahorita. Pero mire, esta es una promesa increíble para nosotros. La palabra gemir aparece 3 veces en estos versículos, verso 22, 23, 26, 3 veces. Y mire, la primera vez se menciona la palabra gemir, se refiere a la creación, como dijimos, en general, animal, inanimada, todo. La segunda vez
la leemos, se refiere al gemido del verso 23 del creyente como individuo. Y la tercera vez, el punto que estamos, se refiere a la palabra gemir al Espíritu Santo, que es la parte de Dios triuno. ¿Cuántos saben que Dios es tres en uno? Trino, triuno. ¿Ve la función del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Qué diferente es? Lo voy a decir un poquito así rápido. El Padre es el cerebro de la creación, el que asimila todo, el que idea todo, el creador, el Padre. El Espíritu Santo, Padre, Hijo, el Hijo, es el que viene, se encarna, redime, camina en la tierra, redime al ser humano, paga la deuda y se presenta, derrama su sangre, se presenta ante el Padre. Está sentado allá a la derecha del Padre, intercediendo con nosotros como sumo sacerdote. Y el Espíritu Santo es enviado a habitar en los creyentes, en sus vidas, en sus corazones, en los templos vivos de carne y hueso. Y yo me maravillo triplemente en esto. Digo yo, wow, tengo un sumo sacerdote allá que está diariamente por la eternidad intercediendo por mí. Y luego tengo otro aquí, es el decir, el Consolador, el Paracleto, viviendo en mí, comunicándose con el que está sentado en el trono y pidiéndole a Dios Padre y Cristo intercediendo por mí. Oiga, un intercesor en el cielo y otro en la tierra y conmigo mismo, vive conmigo, anda conmigo, sabe ir conmigo, y ese mismo cuando muera me va a levantar como levantó el cuerpo de Cristo. Qué seguridad, qué convicción. Yo no sé, algunos tienen problemas con esto porque no creen que el Espíritu Santo gima dentro de nosotros. Si usted no lo cree, tiene un gran problemota. Ha alabado Dios. Pero mire, tal vez no entendamos que estas palabras tengan un significado bien especial, pero que es una palabra que significa bajo peso, bajo carga. Es decir, la presión que estamos sintiendo hay veces. Por eso, lo que el apóstol se refiere aquí es que gemimos con gemidos indecibles que no están más allá de nuestro entendimiento, de nuestra comprensión, porque es el Espíritu que lo está haciendo, utilizando nuestros labios, nuestros murmullos que salen del corazón, porque Él habita ahí. Y cuando el Hijo de Dios ora por nosotros, nuestro sumo sacerdote allá en el trono, Cristo Jesús, está orando por nosotros. Y luego, acá abajo entonces, la carga pesadota que tenemos, nosotros se la ponemos a Dios, el Espíritu Santo se hace cargo de ella, nos dice, échamela aquí, la sustenta y dice, yo voy a orar por ti, con gemidos indecibles. Entonces, Él expresa mejor la situación con gemidos que solamente Él y Dios entienden, se comunican, mientras nosotros avanzamos trabajosamente entonces con la carga. Alabado Dios. Y yo creo que en medio de todo eso, cuando nosotros estamos empujando algo, no hablamos mucho, no hay palabrería ni hay relajo, sino que estamos dando todo esfuerzo. Yo no sé cuánto les ha tocado que mover un objeto pesado y les dice a otros, hey, vengan y ayúdenme, ¿no? Y lo ven que está gimiendo, pujando, y aquellos se burlan y hacen y están hablando. Dicen, no palabrerío, vengan y métanse y empujen y vámonos. Ahí no hablan mucho, ¿verdad que no? Es lo que el Espíritu Santo hace. Dije, déjame la carga a mí. Y Él se pone a gemir juntamente con nosotros y Él lo hace correctamente. Alabado Dios. Así que el peso de la carga entonces de nuestra situación la toma Él. No tiene que estar en palabras. El pasaje aquí dice que Dios es que escudriña nuestros corazones, sabe el propósito del Espíritu y entonces responde de acuerdo a Él. Dios responde de acuerdo al Espíritu. Por eso escuchaba tanto a Cristo Jesús. Y Jesús se elevaba hasta el tercer cielo, se comunicaba con papá, porque Jesús solamente se movía por el Espíritu Santo. 1 Corintios 2:11, lo que leímos, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Amén. Un espíritu humano y un espíritu divino. Así tampoco nadie. Así que cuando nosotros venimos a Dios en oración, el Espíritu de Dios se pone debajo de la carga de nuestra oración y entonces gime mientras lleva esa carga a Dios. Mire, el Espíritu Santo gimiendo, ya no somos nosotros solos. La palabra misma es bien sorpresiva aquí en griego, que se forma de otras palabras largotas, que quiere decir unirse con nosotros, gemir juntamente con nosotros, como parir con nosotros. Cuando uno da a luz un hijo,
espiritual, las mujeres físico, gimen porque están haciendo un nuevo ser en el mundo. Amén. Así que vemos además, nosotros aquí en este pasaje, tres cosas. Voy a ir cerrando, pero no sin antes, bien interesantes. Tres cosas que nos recuerdan el poder de la esperanza. Recuerden que aquí se menciona en los versículos 26, 27, la esperanza. Entonces, la esperanza es la medida que tenemos nosotros como cristianos aquí. Cuando uno no se es cristiano, siempre se está mirando a este mundo. Y vemos nosotros, inclusive muchos conferencistas muy populares, por cierto, que dedican todo su énfasis a este mundo, incluso en algunas iglesias, a mover aquí asuntos de abajo, no tienen mucha esperanza en el futuro y se dedican simplemente a cosas temporales, pasajeras, a arreglar problemitas y que hay acá y otro asuntito y acá presentes, figurando aquí, dando allá, dando a la gente palmaditas, evitando que no sufran y todo, compadeciéndose de ellos. Y eso no es malo, o sea, no estamos diciendo eso, pero eso debe de ser parte de nosotros, nuestra misión aquí en la tierra. Pero escuche bien, si eso es todo lo que hacemos, cosas solamente de este mundo, y nosotros perdemos toda nuestra esperanza futura que nosotros tenemos allá. Es decir, hay muchas actividades y muchas cosas que se quieren combatir la pobreza y que edificar un asilo para ancianos allá y que esto acá, eso es bueno. Pero eso es todo lo que tienen en este mundo, es toda su causa. Viven en pecado. Yo no estoy hablando de creyentes genuinos cristianos. Gente que piensa que así va a ganar el cielo y por aquí, ayudar acá y acá. Pero es más mundano y hasta homosexual. Está más perdido que Satán. Entonces, mire, cosas de este mundo, alabado Dios, y perder la esperanza futura. Entonces, ¿en qué nos diferenciamos nosotros con las personas promedio? Las personas promedio de la iglesia, que simplemente estamos tratando de figurarlo mediante todo, terapistas, cosas que hacemos nosotros, esfuerzos humanos. Pero mire, lo que es diferente a nosotros es que tenemos nuestra esperanza en el futuro. Es que mientras estamos haciendo aquí y edificando el reino de Dios, gemimos por la gloria que nos espera allá a nosotros. Y vemos que dentro de nosotros, sabiendo que se aproxima algo en el futuro, entonces nos esforzamos. Hay un día mejor que viene para nosotros. Ahorita nos lamentamos del pecado y todas esas cosas, gemimos, pero nos damos cuenta de que aquel día se aproxima, que vienen días gloriosos. Entonces que los gemidos de nosotros, la lucha con el pecado, todo lo que nos agobiaba, asediaba, termina. Entonces, en segundo lugar, vemos lo importante que es la perspectiva que tenemos que tener mientras vivimos nosotros, mientras vivimos aquí, que nos remotamos hacia la eternidad, porque hay gente que solamente están viendo lo de abajo y las cosas de aquí y no es todo lo que tienen, no lo de allá. Y lo que trato de decir es que la perspectiva que usted tenga y yo aquí abajo como creyentes depende mucho en lo que nosotros creemos del futuro. Es decir, si una persona no vive para Dios y le vale, no se consagra a Dios, no acepta al Señor, no hace votos con el Señor, nada, alá y se va, es que no espera nada para el futuro. Se debe de vivir con temor y mucho temblor. La vida entera de nosotros en el mundo se halla en este contexto, en la perspectiva que nosotros tengamos de la eternidad. Si tenemos en este mundo la perspectiva correcta y sabemos que esto nos va a producir a nosotros valores bajo una luz diferente, y entonces vamos a cambiar nuestro enfoque. Por ejemplo, si vamos por el camino ancho y dijimos, ay Señor, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Estoy metiendo droga a mi cuerpo, estoy desperdiciando mi vida. Señor, perdóname. Las personas que no le redarguya esto, que está viviendo una vida de pecado, que no le duele del pecado, peca por allá, daña su cuerpo por allá y no siente que le redarguye, entonces tenga mucho cuidado. Es todo lo que tiene que en la vida. La diferencia, no quiero alarmarlo, pero la diferencia de una persona creyente, cristiana y no cristiana, es de que el que no tiene esta perspectiva, esta esperanza, vive su vida y se va a pecar, a los casinos, se va al baile,
viene y se acuesta y dice, mañana voy a ir otra vez, me gustó y voy a hacer algo peor. Ay, ay, ay. El cristiano, el creyente temeroso de Dios, puede que vaya una vez, haya convidado, arrastrado y no quería y está, y regresa y se siente tan mal. Dice, ay Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Ese es un creyente convertido. El que no le redarguye no le ha amanecido. Tenga cuidado y se puede venir a convertir ahorita o después que termine este mensaje cuando lo oiga. Así que hermanos, depende en cuanto usted cree para el futuro, ha alabado Dios, sus valores y todo, una luz diferente. Si aprendemos nosotros a razonar como el apóstol Pablo está diciendo aquí, no nos va a sorprender cuando las cosas marchen mal en la vida. Hoy que esto y que aquello, y que el mundo, que aquí, que el pecado, que la economía, que la inflación, que todo esto, que la guerra, que los sufrimientos, las pruebas, los retos, enfermedades, no le va a sorprender. Porque este mundo es un mundo caído. Todo lo que hay aquí abajo se está degradando. Cae, aunque acumule muchas riquezas, el rico que tenga mucho dinero no va a poder pagar con todo su dinero un día más, una hora más de vida. Y el que no se enfermó, el que no le hace, juntó, se hizo viejito, tuvo una gran fortuna, después con todos los achaques de su cuerpo y enfermedades tiene que pagar con todo ese dinero por todos sus achaques y al final no va a poder extender su vida, su salud a la hora cuando llegue. Tenemos que poner nuestros ojos nosotros mucho más arriba de este mundo. Colosenses 3:2. Puestos los ojos, ¿dónde? Miren las cosas de arriba, no en las de la tierra. La gente que está mirando solamente aquí, finco, me engrandezco para allá, lo voy para acá, hago esto, deshago acá. Tiene que tener una perspectiva eterna, duradera, una esperanza en los cielos. Finalmente, una de las más grandes, hermanos, verdades del capítulo 8 de Romanos que estamos tratando aquí es la presencia misma del Espíritu Santo dentro de nosotros. Hemos notado en todos los libros, especialmente aquí, que la respuesta a nuestros retos es la presencia del Espíritu Santo, el ser llenos cada día del Espíritu Santo de Dios. Ese es el que va a llevar nuestras cargotas, grandes o chiquitas como sea, y es el que lleva nuestra oración al cielo. Y entonces recordemos que el gemido número 1 es el de la creación. Segundo, es el gemido del creyente. Y tercero, es el gemido del Consolador, el Espíritu Santo. Y todo esto, hermanos, señala, mire, a un día glorioso en el futuro, cuando todo lo que está fuera de sincronía o sintonía, como le quiera llamar, todo va a ser colocado en el punto que pertenece. Aún el eje de la tierra creo que está medio loco y se está saliendo, y en los temblores se va a salir. La hora va a cambiar, hasta el continente, los continentes se van a mover, el centro de la tierra va a ser removido. Todo está fuera de sincronía, pero mire, va a ser colocado en el punto que pertenece, y todo lo que falta va a estar allí, y nosotros estaremos completos en Cristo Jesús. Termino con esto y un gran pensamiento. Mire, lo más importante en todo, de las grandes verdades que yo he aprendido, es la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, no le interesa pase lo que pase. Por ejemplo, el apóstol Pablo, él quería ir a Roma, lo iban a matar. Él pensaba, a lo mejor voy, no voy. Jesús le dijo, es necesario que vayas y testifiques a Roma de mí. Tú vas a ir a Roma. Él fue, quizá una vez, regresó, pero ya la segunda vez que él fue, él dijo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he peleado la fe. Y dijo, por lo demás me está reservada la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. Él estaba encadenado a un soldado ahí, y ahí les predicaba. Dios permitió que les predicara a los gobernantes más altos, a los Césares, a Nerón de Roma. Y entonces a él lo ejecutaron, lo degollaron, lo mataron. Pero él no tenía miedo a eso, porque él vivía en comunión con Dios, estaba en la presencia de Dios.
Él quería irse, hermanos. Para mí el morir, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Una de las cosas que yo estaba, no sé en la teología si esté yo equivocado, pero yo estaba pensando, yo creo que cuando el apóstol Pablo escribía aquellas cartas y epístolas de la prisión, en aquella casa donde él estaba, mayormente prisionero, escribía aquellas cartas tan inspiradas por el Espíritu Santo, yo creo en mí que ni siquiera se iba a imaginar que iban a quedar las páginas registradas como palabra de Dios para siempre. Para siempre permanece tu palabra en los cielos. Yo creo que él ni se imaginaba que esas cartas inspiradas por Dios tan elevadas en la pluma de él iban a quedar impactadas aquí en la Biblia y que nos iban a servir para generaciones y generaciones y años y que iban a ser indestructibles. Hasta allá estaba la espiritualidad de estos hombres, Pablo, Pedro, Juan, hasta allá estaban. Qué hermoso, eso es lo más valioso para mí, la presencia del Espíritu Santo.